Buenos días, paz y bien. Vamos a iniciar con nuestra plática. Ya se descubrieron ellos, así que yo también. Vamos a iniciar con nuestra plática. El día de hoy, recordando un poco lo que hemos visto, los franciscanos llegaron oficialmente en 1524 y una de las primeras estancias o lugares donde se establecieron fue México. México, Tenochtitlan, pero México estaba destruido, entonces se vinieron también a Coyoacán un poco de tiempo. En 1526 llegaron los dominicos y también quedaron aquí en la zona de Coyoacán. Entonces a ellos se debe este templo, básicamente, y nosotros pues la Conchita, San Francisco del Cuadrante, San Antonio, que son santos franciscanos, dejamos como que la atención a los dominicos. Después los dominicos estuvieron encargados de la atención de aquí de Coyoacán, más o menos 200 años, y después estuvieron más tiempo los hermanos diocesanos. El último de los diocesanos, Sanz, Antonio Sanz, es el que hace la entrega el 12 de noviembre de 1921. Y a partir de entonces pues tenemos varios hermanos encargados de esta parroquia. Entonces pues en este ir y venir hemos tenido 32 párrocos, y hablar de una parroquia es importantísimo hablar con los párrocos. Tenemos aquí presentes a 3 de nuestros párrocos que ya se pusieron de acuerdo, ya están hasta plática y plática ellos. No, está bien, eso es un coloquio. Entonces, les voy a presentar a Fray Jorge Jesús Fernández Valderrama. Él estuvo de párroco. A ver, que no se oye bien, no sé si se oye mejor este. A ver, ¿se oye mejor este? Está bien. Bueno, Jorge estuvo del 26 de agosto del 2017 hasta el 2021, en enero más o menos, que fue en febrero. Fray Jesús Arredondo Marquina, que es el párroco actual, y tenemos también a Fray Juan de Dios García Ricaldi, que él estuvo a partir del 2005 al 2011. Del 2005, bueno, yo tengo el 25 de agosto del 2005 al 2011. Sí, y les decía, son 32 párrocos, algunos repitieron en algunos periodos posteriores. Entonces, pues vamos a dar inicio a esto. La idea es un poco de plática, de moderación, quizás Carlos un poquito en este plan de fraterno que tenemos. Entonces yo también me siento. Ahora no sé por qué me dejaron más lejos. Bueno, entonces comenzando, pues, ¿qué es lo que más o menos recuerdan? ¿Cómo se sintieron cuando fueron nombrados párrocos? A mí me tocó ser párroco y guardián del 2005 al 2011, ¿no? Del 2005 al 2011. Las cosas más relevantes que yo recuerdo es que cuando llegué a esta parroquia había un déficit de 1.8, que los jardines estaban completamente plagados de ambulantes, tanto que era muy difícil pasar los domingos. A eso se debe en gran parte que la feligresía que teníamos antes, que era una feligresía con muchos profesionistas, con muchas familias en buena posición económica,
venían artistas, como que comenzaron a buscar otros lugares más tranquilos, y entonces se fueron a otras capillas, a otras parroquias, porque ya era hasta peligroso venir aquí. Por el lado del Sanborns había un grupo de chicas que vendían sus favores y ya era muy manifiesto. Aquí junto a la papelería, librería que está aquí en la esquina, había un grupo de chicos y chicas que vendían drogas, tapados con el pretexto de que vendían dijes y coronitas. Y allá por los arcos había un grupo de chicos que vendían sus favores indistintamente a quien se los pidiera. Entonces ya era un ambiente muy pesado, y muchas familias que acostumbraban venir aquí emigraron hacia otras parroquias más tranquilas. Y entonces aquí cambió notablemente el perfil de la feligresía. Hay profesionistas, hay gentes de posición económica holgada, hay tal vez algunos artistas, escritores, pero ya no es un número considerable como antes. Ahora tenemos una feligresía venida de otros lugares y ha adquirido un perfil más popular, diríamos, en nuestra parroquia. Eso es un hecho que yo recuerdo que me tocó vivir aquí. Me decía antes Fray Memo que platicáramos un poco sobre la evangelización. Es muy difícil en esta parroquia, que es más bien una parroquia de feligresía flotante, organizar un plan. Sin embargo, aquí elaboramos con un promedio de 60 laicos y laicas el plan pastoral parroquial y procuramos llevar adelante pues lo que se pudiera. Entre las cosas que se pudo hacer fue implantar la misión permanente a través de comunidades, pequeñas comunidades eclesiales, que no son otra cosa sino grupos de personas que se reúnen en sus casas, asesorados por uno o dos fieles que ya tuvieron preparación previa y que dirigen las reflexiones con material ya muy bien hecho, como el material que ha escrito el padre Carlos Mésteres, doctor en Sagrada Escritura, el material que ha escrito el padre Nogués, que ya es de carácter popular, pero un poquito superior. Se requiere para usar ese material que quien asista, por lo menos sean personas que han tenido la prepa, pero muy útil el material. Inicialmente usamos algunos folletillos que hicimos los franciscanos en la Villada sobre pequeñas comunidades y logramos tener aquí 34 pequeñas comunidades en diversos lugares. Yo creo que en cuanto a evangelización y respondiendo al deseo del Papa Francisco, que nos ha dicho en la exhortación Evangelii Gaudium, que prefiere una iglesia enlodada por el polvo del camino y no una iglesia enferma por estar encerrada en las cuatro paredes de la sacristía y aferrada a esquemas que ya no funcionan, que él preferiría una iglesia herida, pero que saliera. Ese fue un intento por salir de la tensión ordinaria, tradicional de los grupos parroquiales. Y tal vez no fue un gran logro, pero fue algo de lo que hicimos. 34 grupos de personas se reunían cada semana para reflexionar la Biblia, no solamente para adquirir datos, porque si solamente buscamos adquirir datos, entonces nos quedamos estacionados en el Jesús del conocimiento. La idea era hacer una lectura orante de la Biblia para pasar del Jesús del conocimiento al Jesús de la convicción. ¿Cuánto se logró? Solo Dios lo sabe. Pero ese fue uno de los intentos evangelizadores que pudo hacerse aquí en esta parroquia. Y pues yo creo que le paso el micrófono a otro, ¿verdad? Sí,
Buenas tardes, hermanos. Pase bien. La providencia me permitió ser párroco del 2017 hasta febrero de este año, y la experiencia que tuve como párroco, estuve 3 años antes como vicario aquí en Coyoacán, cuando estuvo el padre Roberto Rosas. Entonces me permitió tener un panorama general de la parroquia. Cuando me nombraron párroco, no me era ajeno la situación. El primer acontecimiento que nos tocó como párroco fue la sorpresa del sismo del 2017, que apenas nombrado párroco fue el temblor y la crisis se desprendió el cupulín de la torre principal, hubo algunas fisuras, el daño de algunas de las capillas aquí de Coyoacán, el Niño Jesús, Santa Cata, el implementar con los grupos un centro de acopio también para ayuda a los damnificados del sismo. Fue el primer trancazo que nos tocó pastoralmente y afrontar, y que todos los grupos de una o de otra manera y la gente apoyó implementar un trabajo de ayuda a los hermanos damnificados. Después de ese acontecimiento, la idea era también revisar el plan de pastoral, y el plan de pastoral vigente era el que ya mencionó el padre Juan de Dios, que él elaboró y que ya tenía 11 años, el plan de pastoral, un poquito más de 11 años, y veíamos la necesidad de actualizarlo, revisarlo, y en ese inter de implementar la revisión del plan de pastoral para una actualización y reelaboración, un segundo acontecimiento que nos tocó fue la transición de la Arquidiócesis de México, en que cambiaron al cardenal Norberto Rivera y nombraron al cardenal Carlos Aguiarretes. Esa transición, ese inter, nos tocó vivirlo. Dentro de esa transición, pastoralmente, en cuanto a veces hubo stand-by en muchas actividades, en muchas situaciones. Pastoralmente se continuó caminando, pero en cuestión de elaboración de plan de pastoral no se podía elaborar ningún plan de pastoral nuevo, porque está habiendo cambios a nivel estructural de la arquidiócesis. Recordarán que antes eran vicarías, ahora son zonas pastorales. Antes estaba un obispo en cada vicaría, ahora está un vicario episcopal en cada. Se revisaron los límites de las estructuras de la arquidiócesis, los límites de las parroquias también. Todo eso me tocó también como decano de la zona ir viendo. Entonces no se podía elaborar un plan de pastoral porque todavía no salían los nuevos lineamientos de la pastoral de la arquidiócesis. Entonces se continuó trabajando, pero esperando que se reestructurara la arquidiócesis para la elaboración, y parece que apenas están haciendo las visitas pastorales y después será la asamblea para el plan de pastoral de la arquidiócesis. Esa transición nos ha tocado vivirla también como pastoralmente en la parroquia. Dentro de también pastoralmente nos reimpulsamos, ya estaba, pero se reimpulsó también la relación, convivencia con los hermanos dominicos, que para la fiesta de San Francisco los invitamos también, y se hizo la procesión con el topetón, con la imagen de San Francisco y Santo Domingo,
e invitamos a los hermanos predicadores, hermanos dominicos, como ese lazo de fraternidad, como órdenes hermanas. Y otro acontecimiento que nos tocó lidiar fue el cierre de la pandemia. La pandemia del COVID, cuando se cerraron en marzo del año pasado, el 2020, los templos, y que aquí se acordonó todo el centro, cerraron el cierre del templo, el cierre de las capillas, el Espíritu nos sacudió a todos. Nadie esperaba este cierre, y todos nuestros proyectos, planes de los grupos, planes de formación, todo cambió. Todo cambió y nos tocó pues ir buscando iniciativas para acompañar a la comunidad, a los fieles, a distancia, a través de las redes sociales, para acompañar en medio del cierre a los fieles en esta etapa de la pandemia, en esta etapa del cierre de los templos. Entonces, estas transiciones nos tocó, y una experiencia muy enriquecedora fue que el Domingo de Ramos del año pasado, con el cierre de la pandemia, todo estaba cerrado. Hicimos la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles aquí de Coyoacán. Avisamos que nada más se asomaran por las ventanas. Salimos vacío todo Coyoacán, cuando siempre había estado lleno, el gente, turismo, siempre con mucha vida. Estaba sin gente, sola las calles. Salimos con el Santísimo Sacramento y la gente se asomaba por las ventanas, por las puertas, se asomaban, y el recordar que no estamos solos, que Jesús sale a nuestro encuentro. Y nos detuvimos en el hospital infantil, nos detuvimos con el Santísimo, bajamos de la camioneta y fuimos al hospital infantil, dimos la bendición desde la puerta a la gente que está afuera del hospital. Fue un momento muy emotivo, la gente salía a las azoteas, la calle, a ver al Santísimo, y se arrodillaba para recibir la bendición con el Santísimo. Esa experiencia en medio del cierre, en medio de la pandemia, en medio de cierto temor también de los contagios, Jesús salió a nuestro encuentro. Eso nos tocó acompañar en el momento del cierre de la pandemia. Paz y bien a todos. Y nos preparamos a celebrar 500 años de la evangelización, y podemos decir 500 años de este edificio, 100 años del retorno de la familia franciscana. Y a lo largo de esta historia podemos ver luces y sombras, y aunque a veces nos marcan más las sombras, las luces también están bien presentes. Dentro a mi llegada, y que son escasos 8 meses, pues lo primero que uno encuentra y se impacta es con lo material, sobre todo en la situación que a la comunidad actual nos toca vivir. Nuestra iglesia de entrada la vemos muy bonita, pero está muy dañada. Hay muchos daños. Cuando tengan oportunidad, si nos acercamos aquí alrededor del retablo de Santo Domingo, la grieta está de arriba hasta abajo, ¿sí? En esta parte los ventanales se están retirando. Podemos ver en algunos ya el claroluz donde entra. Esta zona está muy cuarteada, hay muchas cuarteaduras. Ustedes al frente, por ejemplo, aquí del retablo principal, pueden ver las cuarteaduras. De este lado, en la parte siguiente, la parte que preocupa más es la entrada a la capilla del Santísimo, porque hay una grieta que atraviesa desde abajo
hasta arriba. En lo que era el antiguo campanario, el campanario, también es una parte antigua de la iglesia, y también hay otra grieta muy fuerte. El campanario, que no podemos ni siquiera tocarlo, quitarle los árboles que están, y que materialmente la iglesia, aunque de entrada y de momento la vemos bonita, los daños son muchos, y no es nada más de decir hay que restaurarla. Tiene que intervenir el INAH, hacer estudios, determinar cuándo y cómo hacerlo. Y pues hemos estado insistiendo, y es un paso en insistir en que se retome el dictamen que se hizo cuando fue el temblor, porque ya son varios años, y aquí tendría que entrar la federación y también el municipio apoyándonos para el daño. La iglesia de San Juan Bautista Coyoacán es un signo de Coyoacán, es un signo que nos une a todos como coyoacanenses. Hoy me llamo coyoacanense porque estoy aquí con ustedes, ¿verdad? Y hablar del centro de Coyoacán es hablar de nuestra iglesia y tenemos que cuidarla, y ese materialmente el reto. El padre Jorge nos decía, no solamente la parroquia, sino también las capillas. Hasta el día de hoy sigue cerrada la capilla del Niño Jesús, porque es quizás como capilla la más dañada, está en peligro desde abajo, ¿sí? Fuerte los daños. En Santa Catarina se ha avanzado en los daños que causó aquel temblor. Gracias a Dios permanece abierta, pero son pequeños detalles que faltan. La iglesia de la Conchita, ustedes son testigos de cómo también estuvo muy dañada y a punto casi de caérsenos, y luego viene el temblor. Gracias a Dios está abierta, está restaurada, pero no se han terminado los trabajos. En San Diego el campanario no se puede usar tampoco, está dañado. En San Lucas también hubo daños menores, gracias a Dios ya se han trabajado, y hace unas semanas, puedo decir, se entregaron los trabajos definitivamente en San Lucas. Entonces, materialmente, lo primero que encontramos pues es una iglesia con un reto a trabajar tratando de restaurar, y que es un trabajo inmenso y uno de los retos que encontramos. Tenemos que trabajar en la parroquia, en lo material, porque si no, vamos a tener problemas fuertes el día de mañana ante los daños que se están viviendo. Sin embargo, Coyoacán no es solo piedras materiales. Ante todo, y lo más importante, son las piedras humanas. Cada uno de ustedes, ¿sí?, que componemos la parroquia de San Juan Bautista, y que son muy, muy importantes. Y también aquí encontramos una serie de dificultades. La iglesia estuvo cerrada por varios meses. El ingreso que había de misas por celebrar, cuando yo llego no hay nada. La economía aquí está, se me entrega en 0 pesos, se debe dinero de los frailes que se enfermaron y murieron de COVID, que se tuvieron que hacer gastos, todavía se debía dinero. A los pocos días que llegamos, la cochina de gas estuvo a punto de explotar, tuvieron que venir los bomberos porque tenía 40 y tantos años que no se cambiaba la cochina de gas y urgía cambiarla. Los autos se tuvieron que vender para poder sufragar los gastos de los trabajadores, y puedo decir que económicamente encontramos una parroquia no con 0 centavos, sino con deudas, porque había casi 2 años que no se había dado la cooperación a la parroquia, que se debían las colectas casi de 2 años, sí, a la curia diocesana no se le había dado la mensualidad que tenemos que darle. Entonces no encontramos una parroquia con 0 centavos, sino con deudas que había que saldar. Podemos decir que encontramos una iglesia materialmente cerrada todavía,
porque solamente se celebraba la misa de 12 del día con pocas personas que entraban y inmediatamente se cerraba, y se transmitía la misa de las 7 de la noche. En San Diego, ¿verdad?, se abría los domingos, pero solo podían entrar de 20 a 30 personas no más. En Santa Catarina igual, un número reducido. Estábamos propiamente con las iglesias cerradas, por decir así, porque el ingreso era mínimo, y esa era la participación de la gente, y por lo tanto los ingresos todavía andaban por las nubes, volando, ¿verdad?, esperando que aterrizaran. Sin embargo, en los pocos meses que llevamos, algo que tenemos que agradecer es la cercanía de la gente, la presencia de ustedes, que poco a poco comienza a regresar, y que poco a poco los grupos se empiezan a vitalizar, ¿no? La mayoría de grupos hasta el día de hoy todavía siguen teniendo reuniones o formación de una manera virtual. Ahora que comenzó en semáforo verde, tímidamente empezamos a retomar la reiniciación con los grupos. Tímidamente empezaremos ya en este mes a tomar otra vez las pláticas prematrimoniales, las pláticas prebautismales, y a pasar de lo virtual a lo presencial. Y estamos en ese momento, pasar de lo virtual a lo presencial, sin descuidar las medidas de higiene, de seguridad que debemos de tener, y que ustedes son testigos de que la mayoría de participantes, la mayoría de ustedes son excelentes colaboradores, respetando la sana distancia, poniéndose el cubrebocas, el gel, pero no todos. Hay quien nos recuerda hasta el 10 de mayo porque le pedimos que se ponga el cubrebocas, y nos amenazan de ir quién sabe a dónde porque se le pidió que se ponga el cubrebocas o que guarde la sana distancia. Si la mayoría de ustedes lo comprende, pues para bien de Coyoacán han aumentado mucho los grupos turísticos, ¿verdad? Puedo decir, el autobús que está ahí, el trenecito, pero uno de los atractivos es venir a nuestra iglesia y entrar, pero entran y no traen limosna. Si ellos nada más vienen de turistas, y si están en el sol y cansados, lo primero que quieren hacer es sentarse, y entonces después hay que sanitizar, y no se puede estar sanitizando. Ustedes pueden ver las bancas con los líquidos sanitizantes, se están dañando, sí, en la parte de arriba ya le hace falta una lijada, pero pues tenemos que seguir con la higiene, sanitizando, cuidándonos, ¿no? El padre Jorge ya mencionaba en un plan de pastoral. Seguimos en esa etapa de transición en la arquidiócesis entre la implementación de las nuevas estructuras con el cardenal, ¿verdad?, que le cambian los nombres de pastoral, que la forma de trabajar en la elaboración de un proceso. Tendremos, si Dios nos da licencia, en ese intento por elaborar el plan de pastoral, tendremos nuestra asamblea parroquial hacia el mes de febrero. Hacia el mes de septiembre tendremos la visita pastoral, bien sea del cardenal o de alguno de los obispos, con la novedad de que en esta visita él no quiere venir a la iglesia estructura, quiere que lo llevemos al mercado, al hospital, a la calle, a los lugares pobres donde hay un enfermo. Quiere hacer una visita en lo que es Coyoacán, ¿verdad? No quiere grandes reuniones, quiere salir a la calle y estar con el pueblo, y en base a ese ir conociendo la Arquidiócesis de México se seguirán dando pistas para la elaboración de la pastoral, ¿no? Vuelvo a repetir, sí, quizás remarco las sombras, pero quiero enfatizar el gran tesoro de las piedras vivas de cada uno de ustedes que nos acompañan continuamente, bien sea por los medios de comunicación. Gracias a Dios, nuestra parroquia en la misa tiene un índice elevado de personas que nos están acompañando por Facebook. Empieza a aumentar el número de personas que vienen, y la presencia y el cariño de ustedes, que es lo más valioso, que es lo más importante. Si encontramos una iglesia
materialmente dañada, fracturada, si encontramos una iglesia humana por higiene, por el momento, desde su casa, ¿verdad? A pesar de eso, se siente el amor, el cariño de todos ustedes que nos estimulan a seguir adelante. Cuando San Francisco de Asís andaba en su proceso de búsqueda, él gustaba de ir a las grutas, a las cuevas, a las iglesias abandonadas. Y una vez entrando a la capilla de San Damián, de alguna manera el Cristo bizantino que allí se guardaba en esa capilla le hizo saber algo. Digo de alguna manera porque no podemos hablar de que el Cristo le habló con palabras humanas como las que estamos utilizando. De alguna manera le hizo comprender que la iglesia estaba en ruinas y que le pedía que le ayudara a repararla. Francisco no comprende la totalidad del mensaje, capta una parte y se improvisa como albañil y comienza materialmente a reparar las iglesitas que están alrededor, San Nicolás, la Porciúncula, San Damián, etc. Esa parte nos llama a nosotros los franciscanos, suelo decir entre comillas, que somos hijos de un albañil improvisado, a tener mucho cuidado en general, no todos tenemos el mismo cuidado, a mantener bien los edificios que hemos heredado de generaciones centenarias ya. Y es una buena parte, pero esa no es la parte importante para Francisco. Si nosotros, y aquí está el padre guardián y párroco de Coyoacán actualmente, que es especialista en franciscanismo, me atreveré a hacer alguna reflexión al respecto, con todo y que tenemos una autoridad aquí. Dos, ¿verdad? Te quedas atrás. Entonces, Francisco escribe una regla para que el grupo naciente tenga unos criterios evangélicos por los cuales guiarse por los caminos de la vida. Si tuviéramos nosotros un ojo biónico y aquí tuviéramos las 3 reglas escritas por San Francisco, 1210, 1221, 1223, aunque ahora algunos autores dicen que no hay que hablar de 3 reglas, sino de una, que nada más se fue ampliando, como quiera que sea. Si tuviéramos aquí las 3 reglas, lo primero que se nos antojaría pensar es qué de ideas, unas por acá, otras por allá, pero haciendo un análisis detenido, concienzudo, uno puede darse cuenta que todas esas ideas que parecen dispersas se pueden apiñar en 3 grupos, que son los siguientes, 3 núcleos, que son los siguientes. Desde el Evangelio, ese es el punto de partida, es el primer núcleo. Desde el Evangelio somos un grupo de hermanos menores. Hay que subrayar la palabra menor porque ese es el distintivo. Todos queremos ser hermanos, pero para los hijos de Francisco el distintivo es ser menores. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio más con el ejemplo que con la palabra. Son los 3 grandes núcleos en los que se apiñan todas esas ideas que en una lectura inicial parecen dispersas. Aquí están los puntos importantes. Hermanos menores evangelizadores. Ahí está la tarea, aunque ocupemos mucho tiempo y que es necesario en mantener los edificios, el carisma franciscano está encerrado en estas 2 grandes ideas. 3, desde el Evangelio, hermanos menores para evangelizar. Ahora, comparto esto con ustedes, con mis hermanos, que seguramente ellos ya lo habrán meditado muchas veces. Infortunadamente, un buen número en la iglesia, no nada más nosotros los franciscanos, pero vamos a pensar en los franciscanos,
infortunadamente no hemos captado el alcance integral de la evangelización. En la exhortación apostólica de Pablo VI, Evangelii Nunciandi, nos da no una definición, sino los elementos para saber en qué consiste una evangelización integral. Los enumero brevemente: son testimonio, anuncio de la buena nueva, denuncia de las injusticias, cambio de estructuras y luego celebración. Si hemos hecho todo ese recorrido, entonces podemos celebrar gozosamente. Nosotros en general nos hemos quedado y hemos cargado las tintas en el anuncio de la buena nueva. A veces nos olvidamos del testimonio, de la denuncia, porque eso es muy peligroso y hay que caminar entre cardos y espinas. Y no hemos pensado ordinariamente en que nuestra tarea evangelizadora debe tender al cambio de estructuras injustas a estructuras justas. Si se hace todo ese recorrido, entonces tenemos algo que celebrar gozosamente. Repito, tengo la impresión que un buen número de sacerdotes diocesanos de todos los institutos y también nosotros hemos cargado las tintas en el anuncio de la buena nueva y hemos olvidado los otros 4 elementos importantísimos para poder hablar de una evangelización integral. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que nosotros gastamos demasiadas energías en el cultivo de las prácticas religiosas. No son malas, nos ayudan, son buenas, pero no es lo esencial. ¿Qué cosa sería lo esencial? Trabajar en el proyecto de Jesús, conocer cuál fue la misión encomendada a Él y cómo instituyó el reino de los cielos. Les recomendaría un librito sencillo, muy fácil, de amena lectura, escrito por José Antonio Pagola, que se llama El proyecto de Jesús. En eso nosotros gastamos poco tiempo proporcionalmente con el tiempo que gastamos en las prácticas religiosas, en el culto. ¿Qué cosa será lo que va a suceder si continuamos con esa manera de llevar las cosas, que ya lo hemos hecho por varios siglos? Que nuestra iglesia se va a ir debilitando más y más, va a ir cayendo o manteniéndose en la rutina, en la mediocridad, sin dar el salto del Jesús del conocimiento al Jesús de la convicción, como nos lo explica muy claramente uno de los grandes teólogos actuales, José María Castillo. Yo creo que ahí es donde ustedes nos ayudarían a nosotros a decir: Padre, vamos a interesarnos por esto. Qué bueno que tengamos algunas prácticas religiosas, nos animan, colorean nuestra vida, colorean nuestra relación con Dios, pero hay que ir más al fondo, más al núcleo. ¿Cómo le hacemos, Padre? Ayúdenos y nosotros ayudamos también para que, sin olvidar nuestras prácticas religiosas, le demos la importancia de vida al proyecto de Jesús. ¿Cómo lo hizo para establecer el reino? ¿Qué se entiende por reino de Dios? ¿Y cómo lo estableció Él? Eso nos ayudaría muchísimo, además de disfrutar de la presencia de ustedes, de su apoyo para seguir sosteniendo, pero ese interés que ustedes presentaran y que dijeran: padres, vamos a platicar sobre esto, ¿cómo le hacemos? Porque de otra manera, otro de los grandes analistas de la sociedad actual, Mardones, que infortunadamente murió en un accidente insensato, él escribe frases tan punzantes como esta: si seguimos dando respuestas antiguas a problemas nuevos. Hay que ver cuáles son los problemas de ahora. Francisco nos dice el documento de Bahía, un documento que fue profético
100%, Francisco supo, sin ser hombre de letras, supo intuir, supo sospechar, supo constatar cuáles eran los grandes retos de la Iglesia en su tiempo y les dio respuesta. Ahora, esos retos perviven la mayoría. Hay que dar respuesta a ellos, pero además hay que ver qué cosa podemos hacer con lo que sucede actualmente. Y en eso ustedes nos pueden ayudar, porque que siempre vienen a entre nuestros feligreses se pueden contar personas que han aprendido en el libro de la vida, personas que son profesionistas, que saben hacer un análisis de la realidad, que saben leer los signos de los tiempos. Entonces ahí es donde yo creo que deberíamos de poner mucho cuidado, mucho interés. Por ejemplo, ¿en qué plan pastoral? Hablaba hace un momentito el padre Jorge y el padre Arredondo, que ya la arquidiócesis está haciendo su plan pastoral. Han terminado ya el análisis de la realidad, el episcopado mexicano lo hace en 3 dimensiones: una mirada a la realidad global, una mirada a nuestro México herido de tantas formas, yo diría, como pidiéndole prestadas sus palabras a Galeano, aquel escritor uruguayo buenísimo, que dice: Latinoamérica está con las venas abiertas. Así también México está con las venas abiertas. Esa es la segunda dimensión, una mirada a nuestro México. Tercera dimensión, una mirada a nuestra iglesia. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cuáles son los puntos a trabajar? ¿Qué cosas son los retos? Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros integrar y hablarle a chicos y chicas, y algunos otros chicos que están metidísimos en la era digital? Para nosotros muchas veces ya no somos cibernautas nativos, somos cibernautas migrantes, pero hay que ver cómo le hablo a esta gente, pocos jóvenes que vienen. ¿Cómo le hablo a la generación cristal, que es la última que ha surgido, y que una de las grandes características es el sentimentalismo que los quiebra a cualquier momento? ¿Cómo le hablo yo o cómo abordo temas como la nueva izquierda, que surgió a partir de la ilusión que el capitalismo tenía de que, caído el muro de Berlín, ya todo era triunfo para ellos? ¿No es cierto? A la sombra y como la humedad que va cubriendo todos los muros, ha crecido un movimiento grandísimo, la nueva izquierda, que pretende la destrucción de la familia, que pretende la destrucción de las instituciones civiles y eclesiásticas, y que a veces, por no meternos ahí, no nos damos cuenta. ¿Cómo hacer nosotros y cómo integrar en nuestros planes pastorales juntamente con ustedes? Necesitamos de su ayuda. ¿Cómo integrar retos tan grandes como esos que acabo de anunciar y estos otros, el cambio de época, con el cual se han perdido muchos de los valores, de los éticos universales? ¿Cómo afrontar nosotros los tiempos líquidos en que vivimos, donde no hay piso firme donde poner el pie? Eso lo escribe muy bien Zygmunt Bauman. ¿Cómo afrontar eso? ¿Cómo afrontar la pérdida de credibilidad en las instituciones religiosas y civiles? Esos son algunos de los retos. Ahora está la ideología de género. No podemos cerrar los ojos, ni podemos meter la cabeza debajo del ala como hace el avestruz. Solemos decir, parcialmente equivocados, que el avestruz, cuando ve el miedo, mete la cabeza en la arena. No es así. La mete debajo del ala para no ver el peligro. ¿Cómo hacer nosotros para hablar y abordar temas tan candentes como la ideología de género? Yo creo que en esas cosas ustedes, unos con la sabiduría que se va aprendiendo en el libro de la vida, otros con sus especialidades en diferentes ramas de la ciencia, pueden decir: Padre, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo
hasta donde sea posible, fijándonos en los signos de los tiempos actuales, en los retos que tenemos ahora. Mardones decía, si seguimos dando respuestas antiguas a problemas nuevos, vamos a llevar a colaborar mucho y mucho más a que nuestra iglesia vaya en declive. Eso lo comparto con ustedes porque tenemos necesidad de su ayuda. Lo comparto con mis hermanos que seguramente ya lo han estudiado, pero lo comentamos aquí. Vamos a ir concluyendo porque ahora sí que el tiempo ya nos ganó 8 horas. Sí, nada más quisiera compartir que uno de los proyectos que se impulsó también, tratando de una iglesia hacia afuera, aquí llega mucho turismo y están ustedes también, ese diálogo como iglesia con la cultura, se dio la posibilidad de montar la exposición de Leonardo da Vinci y ahora la exposición de Tutankamón y los tesoros de Egipto. Muchos me preguntan, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? La iglesia nosotros como frailes provincia habíamos perdido presencia en el mundo de la cultura, y yo creo que es una manera de entrar también en diálogo con el mundo de la cultura, con los jóvenes, que a través de la exposición se encuentran también con la iglesia y ese diálogo, ese encuentro con el mundo de la cultura, en el cual como hermanos menores y como iglesia tenemos también que hacer presencia. Y un último punto, quiero también agradecer a todos los fieles que aunque se estuvo cerrado, muchos de ustedes nos apoyaron con despensas o algunos donativos durante el estar cerradas las iglesias, ¿sí? No nos abandonaron, Dios no nos abandonó, la providencia a través del apoyo de muchos de ustedes, ¿sí? Y otros que no están aquí presentes, que están en sus casas, pero Dios los bendiga y les multiplique. Gracias a todos ustedes, hermanos, hermanas, porque siempre también nos estuvieron al pendiente también de nosotros. Que Dios los bendiga. Una disculpa porque en mi intervención anterior hubo una omisión. No mencioné la iglesia de San Francisco del Cuadrante, que también está dañada, y que las dos iglesias, ahí son dos, las dos están dañadas, y pese a eso, pues los hermanos siguen ahí trabajando. Como iglesia, decíamos, de Piedras Vivas, pues la labor, sin duda alguna, increíble, que los grupos se mantienen en su casa de manera virtual, pero los grupos se mantienen, siguen adelante, gracias a una pastoral que se tiene que implementar ante la necesidad, que es la de los medios de comunicación, que de una manera generosa en nuestras capillas, los fieles, los grupos, pues han hecho viva nuestra participación por medio de la misa, de pláticas, de formación, y de aquí mi agradecimiento a los equipos de comunicación de las distintas capillas. Mencioné que la parroquia tiene su misa con un buen número de fieles que nos sigue, pero también hay transmisión de Santa Catarina, de San Diego, de San Lucas, de San Francisco, se transmite la misa. Otra parte de Piedras Vivas también, a veces de una manera callada, es la labor de las religiosas que forman parte importante de nuestra parroquia. Son 16 comunidades de vida religiosa que en el asilo, en el hospital, en la formación, en la asistencia, siguen adelante y siguen prestando una labor increíble. Termino con esta narración o compartirles mi experiencia sacerdotal. Al comenzar la confesión, ¿verdad?, el sacramento de la reconciliación, un día escucho esta confesión: Padre, confieso que esta mañana me robé un pan, porque desde ayer no he comido.
pero lo que más me duele es que me lo comí solo, sin llevarle nada a mis hijos. Esas situaciones duras se viven en México, se viven en el mundo. A veces esto a mí me cuestionó mucho, ¿no? Sí, preocupado por las piedras materiales, preocupado por los grupos, pero a veces nos olvidamos de esa pastoral comprometida, de esa pastoral que en silencio grita: tengo hambre, no tengo trabajo, estoy enfermo, tengo una necesidad. Un reconocimiento pues al dispensario de nuestra parroquia. Ustedes han visto las filas tremendas que se hace para poder tener atención, y que tiene un promedio aproximado de 2.500 personas que atiende por semana, ¿sí? Podemos ver los precios más bajos de estudios, de análisis, de dentistas, de especialistas, los vamos a encontrar en el dispensario de Coyoacán, y donde viene gente de distintos lugares y que se mantiene, pero que también es un reto bien fuerte que nos debe de tener presente en nuestra vida, no descuidar ese dispensario donde se ayuda a tanta gente. Mentira decir que todo es gratuito, no, pero si en las consultas está la medicina, se les da la medicina o con lo que contamos, y los precios de los especialistas son muy bajos. A lo mejor no salgo a darle un pan a las personas que no comieron, porque sería tremendo. Gracias a colaboración de algunos laicos y iniciado por el padre Jorge, pues los jueves se dan tamales en la mañana para algunas personas que vienen porque no tienen un alimento, ¿verdad? Esa pastoral que sea como granito, nos tratamos de dar una respuesta. Padre, me robé un pan porque llevo 2 días sin comer, pero me duele no haberlo compartido con mis hijos. Es la iglesia que no podemos, que no debemos de olvidar, y es la iglesia que hoy nos plantea grandes retos como Iglesia Católica y como parroquia de San Juan. Muchas gracias. Yo ya sabía que casi no iba a hablar, así que no hay problema. Nada más darles las gracias a los 3 hermanos. A las 12 es la misa, y también pues aprovechar, ya que se ha mencionado, está una exposición fotográfica, nada más va a estar esta semana y ya estamos a miércoles. Entonces aprovechar también echar un vistazo. Afortunadamente también ha llegado muchísimas fotografías, hemos puesto 50 significativas, pero la vida de nuestra parroquia, de nuestra presencia franciscana, pues es muy amplia, y como decían, pues depende de cada uno de ustedes. Pues también darles las gracias a cada uno de ustedes, y pues le damos un aplauso a nuestros hermanos, al Padre Juan de Dios, al Padre Jesús y al Padre Jorge. Y bueno, nos toca entregarles algo muy pequeño, ya no lo tengo. ¡Ay! Se me cae. Es al Padre Jorge Jesús Fernández, Coco Domínguez, al Padre Rogelio Jesús y al Padre Juan de Dios García, Ricali. Es algo muy pequeño, también por allí va a venir algo más. Entonces, pues un aplauso de veras, no solo por esos momentos, sino por lo que han dejado aquí dentro de esta parroquia de Coyoacán. Y aquí nuestros edecanes les hacen entrega de un pequeño presente, un San Francisco abrazando a Cristo, que representa justamente su labor como párrocos, como hermanos. Para la foto. Que la foto. Ya de una vez, por fin.
Bueno, pues muchas gracias. A continuación sigue la misa, la celebración eucarística. Obviamente ya vamos un poquito. Esperemos unos 3-4 minutos y comenzaremos la misa.